El mundo tiene otros deseos, son otras las cosas que pretenden, pero nosotros solamente agradar a Dios. Ese es nuestro único deseo, pero agradar a Dios en todas las cosas. Y yo creo que Dios proveyó de todo lo que nosotros necesitamos para ser victoriosos en este mundo. Aun cuando el mundo está en contra, aun cuando todas las cosas no están a nuestro favor, Dios ha provisto todo. Y por eso que debemos hoy día tener una reacción, podría decirlo de esta manera, pensando o reflexionando sobre nuestro andar, porque todos en alguna medida fallamos. No escuché ningún amén ahora, ¿no? Todos en alguna medida fallamos, cometemos errores, no somos perfectos. No somos perfectos y eso nos da a nosotros esta posibilidad de reflexionar. Necesitamos a Dios, aun cuando Él lo ha provisto todo para que caminemos en victoria. Él espera que nosotros nos aferremos a su palabra, confiemos en ella, en su palabra, en sus dichos, de la dirección que nos da el Espíritu Santo para caminar por la senda correcta. Hoy día voy a compartir con ustedes viviendo en justicia, paz y gozo. Romanos 14, verso 17. Dice Romanos, en la carta a los romanos del apóstol Pablo, él le escribe a los romanos lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das, Señor, de nuevamente exponernos a tu palabra. Tu palabra, Señor, es perfecta. En ella y a través de ella, Señor, tú quieres perfeccionarnos para que nosotros cada día, cada vez, seamos más parecidos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por el Espíritu Santo, a quien tú has enviado para que sea nuestro ayudador, nuestro consolador, para que sea guía, Señor, y luz en nuestro andar. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Es una bendición oírla, pero también recibirla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. La verdad, mis hermanos, es que nosotros hoy día podemos ver nuestra condición anterior cuando miramos hacia atrás, nuestro pasado sin Cristo, aquella religión, porque vivíamos una vida religiosa prácticamente, aun cuando no asistíamos a ninguna congregación, ninguna iglesia por allí, pero vivíamos una religión, porque la vida se transforma en una religión, en algo que hacemos generalmente repetimos siempre lo mismo. Y la verdad de Dios y la religión no son lo mismo. Religión y verdad de Dios no es lo mismo. Pablo, por ejemplo, el apóstol, era un religioso. Él pensaba que estaba correcto en su andar, en su forma de ser, en lo que hacía, y él pensaba que haciendo lo que hacía, él agradaba a Dios. Pero la verdad es que no era así, él no estaba agradando a Dios. Por lo tanto, llegó un momento en que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y en ese encuentro personal con Cristo, el Cristo que había muerto, había resucitado, se le aparece en el camino al apóstol Pablo y él tiene un encuentro con la verdad. Desde ese momento en que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con la verdad, Jesucristo es la verdad, tiene un encuentro con la verdad, su vida nunca más fue la misma.
Él nunca más fue en contra. Él iba a favor de la verdad. Nunca más él estuvo en una posición de indiferencia a la verdad de Dios. Es decir, nosotros tenemos que tener hoy una disposición, si somos hijos de Dios, si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador y tenemos una nueva vida y hemos nacido a la vida del Espíritu, nuestra verdad es Cristo y Cristo es el que dirige nuestras vidas. Por medio de su palabra, nosotros la recibimos la palabra de Dios y desde esa manera, desde ese aspecto, nosotros comenzamos a movernos agradando a Dios. Porque Dios quiere que nosotros le agrademos a Él. Pero vivimos en este mundo muchas veces presionados por las circunstancias o presionados por los medios de comunicación y todo lo que vemos, y terminamos a veces dando la espalda a la verdad y hacemos lo que a nosotros nos parece. Esas son nuestras caídas, esas son las veces en que nosotros nos salimos un poco del camino por el cual el Señor quiere que andemos. Y eso nos ha ocurrido a todos. No piense que los pastores no tenemos también errores, no cometemos errores, también los cometemos. El único que no comete errores, según dicen por allí, es un caballero que está en el Vaticano. Dice que es infalible. Pero nosotros no somos infalibles. Nosotros somos seres humanos. Y aún los apóstoles se equivocaron. Si ustedes recuerdan, los apóstoles negaron al Señor. Lo negaron al Señor. Pero el Señor les amaba tanto que volvió al encuentro de ellos. Pero eso no, me estoy yendo por otro lado. Decía que la religión y la verdad de Dios van por caminos distintos, diferentes. Esto lo podemos apreciar entonces en la vida del apóstol Pablo, ya lo dije recién, quien tuvo ese encuentro con el Señor. Y es importante hoy día nosotros recordar la importancia que tiene tener un encuentro personal con Dios. Cuando hablamos de tener un encuentro personal con Dios, no es el momento cuando nosotros nos dicen, ¿quieres recibir a Cristo? No es ese el encuentro. El encuentro de verdad es cuando nosotros nos vemos confrontados de verdad con nuestra vida antigua, nuestra vida de pecado, la vida licenciosa que antes vivíamos sin darle cuenta a nadie. Ese es el momento cuando nosotros nos encontramos frente a frente con la verdad, con Cristo. Él es la verdad, que somos redarguidos, somos chocados, confrontados, y caen todas aquellas defensas que poníamos para pararnos siempre de la manera en que lo hacíamos, porque todos teníamos excusas. Todos teníamos excusas. Yo me imagino a ustedes, los que vinieron a Cristo algún día, excusas también hubieron. No, yo estoy bien, no tengo nada que cambiar. Cuando le hablaron el evangelio, no se preocupe, estamos bien. Pero en realidad no estábamos tan bien. Por eso que la palabra de Dios es la que de alguna manera transforma, cambia, hace que nuestra vida dé un vuelco total. Y hoy día somos lo que somos gracias a esta verdad, la palabra de Dios. Y hay que destacar entonces también en él, el apóstol Pablo, su disposición inmediata a obedecer al Señor, porque él no esperó tiempo. El día que tuvo un encuentro con Jesús, él no dijo, Señor, te voy a seguir, pero espera un poco. No, él de inmediato le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremenda conversión, qué tremendo encuentro con la verdad. Y hay algo que a mí me ha ayudado durante este tiempo cuando se habla de la justicia, porque éramos injustos. En realidad éramos injustos, vivíamos en la injusticia. Y el Señor nos ha traído a su justicia. No es nuestra justicia,
porque Él nos hizo justicia allí en la cruz del Calvario. Cuando Él fue a la cruz, Él muere por nosotros y Él se transforma en la justicia de Dios para nosotros. Y nos ha hecho justicia de Dios en Él. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, hoy día yo puedo declarar o decir o manifestar que soy justo, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Cristo me perdonó, limpió todos mis pecados pasados. Algunos dicen todos los demás, pero yo digo los pasados y hasta el día en que vine al Señor. Desde ahí en adelante, con toda seguridad, voy a cometer en alguna ocasión, si me equivoco, algún pecado. Pero la Biblia dice, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro abogado delante de Dios, el Padre. Es muy importante tener en claro entonces que hoy día nosotros somos la justicia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la justicia de Dios en nosotros? Porque tenemos que preguntarnos cómo se manifiesta la justicia de Dios en nosotros. Es importante porque a veces pensamos, cuando se habla de la vida del Espíritu, que da lo mismo, da lo mismo. ¿Por qué la gente habla tanto de la vida espiritual? Porque tenemos que ser espirituales. Es que somos un espíritu. Somos un espíritu. Nuestra lógica, nuestro razonamiento, la manera en que antes nos movíamos en esta tierra, antes de conocer al Señor, nos llevó al fracaso. Porque nosotros humanamente decidimos de acuerdo a nuestros deseos personales. Pensamos que nuestros deseos están bien y empezamos a tomar cosas o a hacer cosas que a Dios no le agrada. De esta manera funcionábamos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, a nuestro corazón, Él nos ha dado una nueva vida. Y esa nueva vida nos ha transformado en seres espirituales. Qué bueno es ser un espíritu, tener un alma y vivir en un cuerpo. Yo recuerdo que antiguamente, antes de conocer al Señor, si alguien me preguntaba, yo decía, yo soy un cuerpo, tengo un alma y un espíritu. Eso es todo. El espíritu al final. Pero Cristo cambió nuestra forma de pensar. ¿Por qué decíamos que éramos un cuerpo? Porque era lo que vemos, lo que tocamos. Pero la verdad es que somos un espíritu. Hay un espíritu en nuestro ser interior. Tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Este cuerpo, hermanos, tarde o temprano va a desaparecer. Porque tenemos que partir de este mundo si Cristo no viene antes. Pero lo importante acá es que el espíritu es para siempre, no morirá jamás. Nuestra alma y nuestro espíritu irán a la presencia del Señor en algún momento. Hay una tendencia natural a alejarnos o a evitar experiencias asociadas con el dolor, las aflicciones y los peligros en este mundo. Y aquí quiero enlazar lo que quiero decir acá con la vida espiritual, porque nuestra carne generalmente quiere evitar el sufrimiento, el dolor y los problemas que se nos presentan en el camino. Queremos evitarlo, no queremos vivir ese tipo de experiencias. La gente sufre afuera, pero nosotros tenemos algo que el mundo todavía no entiende. Y es que en el espíritu nosotros estamos capacitados diferente que la gente que está afuera. Porque no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestras capacidades. Es Dios quien nos da la fuerza, que nos da la capacidad para volvernos a parar cada vez que caemos, cada vez que vienen las aflicciones, los problemas. Es Dios, no nosotros. Es Dios que nos da la fuerza y la sabiduría para avanzar en este mundo. En este mundo. Entonces,
quien ha nacido de nuevo, si en verdad va a obedecer a Jesús, tiene que despojarse de la antigua vida. Esa antigua vida, hermano, no estoy hablando nada que ustedes ya no sepan. Simplemente estoy trayendo esta palabra porque creo que es importante que no la ignoremos, no olvidemos. Estamos viviendo un momento crítico, mundial, porque por ahí hay un loco que quiere jugar con bombas atómicas, parece. Entonces, cuando vemos nosotros que el mundo está en esta etapa ya convulsionada, difícil, ¿y nosotros qué hacemos? Si son otros los que pueden apretar el botoncito, ¿nosotros qué hacemos? Confiar en Dios. Confiar en Dios porque somos de Dios, somos del Señor. Entonces, tenemos que despojarnos del hombre viejo y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso lo dice Efesios 4, 21 al 24. Si usted nació de nuevo, entonces usted es justicia de Dios. Usted es una persona justa. Usted tiene entrada al trono de la gracia. Usted puede entrar así al trono de la gracia porque Dios es su Padre. Usted no tiene que esperar. Usted puede entrar con toda libertad porque usted es justo. Usted es justicia de Dios. En otras palabras, físicamente estamos en la tierra. Físicamente nos movemos en este mundo. Tenemos vida de hogar, vida familiar, hay trabajo, nos movemos en el mundo, pero el mundo no es nuestra casa, no es nuestro hogar. El mundo no es nuestro hogar. Vivimos lamentablemente todavía bajo un sistema mundano y corrupto. Por eso el Señor en Juan capítulo 17, verso 11, oró por nosotros diciendo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Por qué le dice eso al Padre? Lo dice en el mismo verso, porque están en el mundo. Guárdalos porque están en el mundo. Y más abajo, en otro verso, dice, no son del mundo. No son del mundo. Juan 17, 16. Usted, si tiene a Cristo, usted nació a la vida nueva. Usted no pertenece a este mundo. Usted es un ser de luz, es un ser espiritual. Es un espíritu. Usted, en cualquier momento, si Cristo viniera, usted se va con el Señor. Porque es un ser de luz, es un hijo de Dios, es un ser espiritual. Usted iría a la presencia de Dios. Pero mientras tanto estamos en el mundo. Pero no podemos seguir viviendo como el mundo, humanamente, naturalmente. Caminamos, nos movemos, conversamos, pero nuestro espíritu adentro está siempre alerta. El espíritu nos ministra nuestra alma. Usted sabe lo que es el alma, ¿no? La mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones, todo está en la mente y la mente es el alma. Es como el computador que usted tiene. Esa es la mente, el alma. Eso nos servía antes para movernos en el mundo cuando no teníamos a Cristo, cuando no habíamos nacido de nuevo. Pero hoy día las cosas cambiaron. Quienes no quieren cambiar es aquellos que siguen viviendo su vida con la mentalidad del hombre viejo. ¿No los estoy confundiendo? Esta mentalidad del hombre viejo, de la cual el apóstol Pablo nos llama a despojarnos de ella, es la que nos ha frenado en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual. Lamentablemente nos cuesta. Y estoy convencido que ustedes tienen lucha también. Quien me diga que no tienen luchas, hermano,
no está en la verdad, porque todos tenemos lucha. El hombre viejo está allí todavía, de repente quiere impulsarnos, sacarnos de la verdad de Dios, sacarnos del camino y llevarnos por el camino antiguo, o hacer cosas que antes hacíamos y que no eran agradables a Dios. Es la presión, es la presión, pero tenemos a alguien que nos ayuda, a alguien que nos da la fuerza, a alguien que nos habla, a alguien que nos detiene para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer. ¿Cierto? ¿Cuántas veces usted ha hecho algo que usted después se lamenta? Yo no quería hacer eso, ¿por qué lo hice? No debía haber contestado así. No debía haberme quedado con el vuelto. Hay tantas cosas que son mañas de la antigua vida. ¿Por qué mentí? ¿Por qué mentí si yo soy hijo de la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué si yo soy hijo de la verdad? ¿Por qué si nací de nuevo? Si soy un ser espiritual y estoy en un mundo complicado, ¿por qué no estoy atento? ¿Por qué no dejo que el Espíritu me advierta, me muestre, me diga eso no? Porque Él lo hace. El Espíritu Santo inmediatamente está en alerta para que tú y yo no caigamos, no seamos arrastrados por el error. Ayuno, dice la Escritura, el adversario está siempre buscando a quien devorar. Está todo el tiempo trabajando, y donde más trabaja es en medio de los hijos de Dios, porque los que están afuera ya están en las garritas de Él, los tiene atrapados. Los que están afuera en el mundo, que no conocen la palabra ni al Señor, ellos ya están. Ellos viven en el mundo y hacen muchas cosas feas. No digo todo, pero hacen muchas cosas feas. Y nosotros hoy día luchamos contra eso. Si usted no tiene la fuerza y la capacidad para hacerlo, nunca olvide que usted es la justicia de Dios en esta tierra. Donde usted vaya, la gente lo observa, porque este no es igual que antes. Antes era: miren el vecino, miren la vecina cómo es, miren la peleadora, mire cómo grita, mire cómo le pega a los niños. Así éramos antes y nos conocían por eso. Pero hoy día, en la medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo trate con nosotros internamente, en nuestro ser interior, y vamos cambiando nuestra forma de vivir, es que el enemigo está más interesado en darnos a nosotros nuevamente para que volvamos atrás. Así es la cosa. Por lo tanto, la justicia de Dios no es fácil. Yo sé que es difícil, porque estamos, como decía hace un momento atrás, en un mundo complicado, difícil, de muchos problemas. Hay tanto, hermano, que nos impide, son verdaderos obstáculos en nuestro camino. Obstáculos de verdad. Son fuertes, la tentación y todo lo demás. Eso está allí. Y todo lo que tenemos que hacer cada vez que viene la tentación es recordarnos quiénes somos en Cristo. Somos la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. Cuando usted logra vencer en esa área y usted se para día tras día, cada día usted se levanta por la mañana y usted se mira al espejo y le dice al que está ahí, a la imagen que está diciendo a usted mismo: no, tú eres la justicia de Dios.
Alerta, atento, donde vayas, ¿qué vas a hacer? Tú eres la justicia de Dios. Tú tienes que vivir como un verdadero hijo de Dios, un justo. Usted tiene que hacerlo, hermano. Usted se tiene que hablar a usted mismo. Generalmente miramos a los demás y hablamos de los demás. Y nos cuesta mirarnos a nosotros y hablarnos a nosotros. Porque es fácil hablar a los demás, ¿no? Y mirar la falta de los demás. Entonces decía, estamos en el mundo, como ya he enseñado. La palabra mundo hace referencia al sistema de gobierno humano y corrupto. Eso es el significado que tiene la palabra mundo. Es el sistema corrompido de gobierno humano de todas las naciones. En todas las naciones donde gobierna el hombre sin Dios, está corrompido. Usted no puede esperar nada de la gente que gobierna en este mundo. Pero hay un reino. No es el reino de Inglaterra, no es el reino de España, no es el reino de los franceses, ni de Holanda. No son esos reinos de la tierra. Es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia. Es justo. Dios es justo y nos hace justicia. Entonces, quienes hoy somos la justicia de Dios, necesitamos pararnos firmes, sobre todo en el tiempo en que nos encontramos. La palabra de Dios dice que Moisés en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tuvo un encuentro con Dios, quien se le manifestó a él en una zarza ardiendo. Y allí Dios le dio dirección a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto. Voy a hacerlo más corto para no alargar esa parte. Ustedes saben que Moisés obedeció a Dios, fue a Faraón en 10 ocasiones, y esas 10 ocasiones Faraón se negó a soltar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Israel esclavo en Egipto. Pero luego que salieron y lograron cruzar el Mar Rojo para enfrentarse al desierto, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Dice la palabra del Señor que los israelitas que iban siendo conducidos por el desierto comenzaron a quejarse, comenzaron a lamentarse y a quejarse de las aflicciones, de los problemas que encontraban en el camino. Y esa realidad, porque sabemos que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Pacto, esa realidad del Antiguo Pacto nos ayuda a entender nuestra propia realidad ahora, lo que nosotros vivimos hoy día, nuestra realidad, porque ellos iban por el desierto y en el desierto hay problemas, hay dificultades, pueden pasar muchas cosas y ellos se quejaban que tenían hambre, que tenían sed. Hay muchas cosas que hicieron quejándose delante de Dios de los problemas. Hoy día nosotros que hemos salido también del mundo, que es tipo de Egipto, también vamos por el desierto de la vida. Ellos iban por el desierto en ese tiempo hacia la tierra prometida y nosotros también, porque hay una promesa para nosotros en la palabra del Señor. Dice allí la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 2, dice que el Señor, amén, 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 y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos un lugar en el reino de Dios. Nosotros vamos hacia allá. Hay una morada eterna, hay un lugar eterno para todos aquellos que somos hijos de Dios. El problema es que
No estamos exentos de vivir experiencias fuertes, difíciles. Y el llamado hoy día es que usted no pierda ni la paz, ni el gozo. Porque de eso se trata. Quien camina en justicia sabe y conoce que tiene un Dios que lo ampara, que lo guarda, lo protege, que lo librará de todas estas cosas. Por lo tanto, es posible tener gozo en medio de las dificultades. La alegría se va, porque la alegría es externa. La alegría se sostiene en las cosas que están a favor. Cuando usted tiene todo a favor, usted anda alegre. Pero cuando viene la oposición, las cosas en contra, el viento en contra, entonces usted desfallece. Usted quiere salir de esa situación. Usted no quiere esa situación. Pero el gozo no es externo. El gozo está por causa de la palabra de Dios. Cuando usted confía en las promesas de Dios, el gozo está allí, permanece en su interior, porque usted no está confiando en las circunstancias, sino en el Dios Todopoderoso, que puede cambiar sus circunstancias. ¿Lo entendió? ¿Sí? Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Lo hizo allí en el mar de Galilea, ¿no? Cuando iban cruzando en esa barca y apareció una tormenta, ¿no es cierto? Y comenzó el viento y las olas. Y el Señor Jesucristo iba en la barca durmiendo. Y los discípulos fueron a despertarlo: Señor, que perecemos, ayúdanos, socórrenos. ¿Por qué ellos perdieron la paz y el gozo? Porque no entendieron que la vida del Espíritu permanece siempre confiando y creyendo que hay uno mayor, que es aquel que nos ampara, nos guarda donde quiera que vayamos. Hoy día yo le quiero invitar a eso. Yo le quiero invitar a usted a que sea verdaderamente una persona del Espíritu. Y cuando digo que sea una persona del Espíritu, me estoy refiriendo no a que usted sepa que es un ser espiritual, sino que viva en el Espíritu, que se mueva en el Espíritu, que aprenda a caminar con Dios diariamente, en todo momento, porque usted no sabe el momento en que las circunstancias cambiarán para usted. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando usted necesite dónde aferrarse o a quién acudir, la única persona fiel y que siempre estará dispuesta va a ser el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo ahí en la cruz por usted. Cristo murió por nuestra salvación, para darnos nueva vida, vida eterna. Y Él estará siempre allí, dispuesto para fortalecerle, para proveerle y darle la victoria. Yo quiero ser victorioso en este andar cristiano al cual el Señor me ha llamado. Confieso que no ha sido fácil, ha sido muy difícil. Los años van pasando, el cuerpo se va agotando, nos vamos cansando, ya no somos los mismos de antes. Y es allí donde uno comienza a mirar hacia arriba, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a ayudar? Si no es Dios, el que me llamó, como dice Pablo, en Cristo todo lo puedo. Cristo es el que me fortalece. Esa es nuestra seguridad. Eso es lo que nosotros hoy día necesitamos, hermanos. Y lo digo con mucha propiedad, porque como pastor estoy siempre con el pensamiento: ¿qué estará pasando con mis hermanos? ¿Cómo estarán mis hermanos? Porque hay una comunicación espiritual acá, y uno en el espíritu tiene que aprender a moverse para poder estar enfocando las oraciones. Un día, recuerdo años atrás, una persona me dijo, cuando estábamos en la Asamblea de Dios, una persona me dijo:
¿cómo fue que me dijo? Ahí, ¿cómo estás, Pablo? Dijo, ¿cómo estás, Pablo? Yo estaba con mi esposa, parece. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Algún problema en tu casa? La quedé mirando y me quedé mirando. No, dijo, pregunto porque tengo que saber a quién poderle llevar ayuda social. Y yo pensando inmediatamente dije, bueno, si tienes comunicación con el Espíritu, si andas en el Espíritu, obviamente el Espíritu te va a decir, tú andas preguntándole a la gente. Esto pasa hoy día, nosotros necesitamos ser tan sensibles a la voz del Espíritu, porque el Espíritu siempre nos va a hablar, nos va a mostrar, aun cuando a nosotros no nos parezca dónde está la necesidad o el problema. Y de a esto me aferro yo en la situación que tiene Felipe. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo se acercó a Felipe y le mostró que había una necesidad que atender un carro donde iba un personaje? Y Felipe aparece junto al carro, ayuda a esa persona y luego desaparece. Dios siempre, siempre, siempre nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Para eso, todo lo que necesitamos es aprender a ser sensibles a su voz. Somos la justicia de Dios. No somos cualquier cosa. Somos la justicia de Dios. Y debemos permanecer siempre caminando en paz y en gozo. ¿No les parece a ustedes? Parece. ¿No les parece a ustedes? Tenemos un ejemplo. Jesucristo, dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, sufrió el menosprecio de la cruz. ¿Cómo podía ser que el gozo no lo perdiera el Señor? Si lo habían azotado y habían hecho todo lo que le hicieron al Señor. ¿Cómo pudo permanecer firme sin reclamar, sin decir nada? Dice que enmudeció, no dijo palabra, no se quejó nada. Y el gozo lo sufre él mirando la victoria que tendría en su muerte y resurrección, porque traería salvación al mundo entero. Le damos un aplauso al Señor, amén. Al Señor. Él merece más que un aplauso en realidad. Cristo merece mucho más que un aplauso. Yo creo que lo que Dios está esperando de nosotros es obediencia, nada más. Es que es muy difícil, no importa, ve por allí. Es que siempre vamos a tener excusa. Y eso tenemos que comenzar a hacerla a un lado. Y decirle, sí, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Póngase de pie, por favor. Quiero que oremos hoy día en este momento. Conocemos el día que estamos viviendo. Sabemos hoy día, algunos de ustedes han llegado a esta casa, tal vez sin ningún problema. Tal vez hay cosas por allí que no son cosas tan fuertes, pero no conocemos mañana, porque mañana todavía no lo hemos vivido. No sabemos qué tiene preparado el enemigo en el camino, qué cosas pueden ocurrir. De la noche a la mañana, yo recuerdo nosotros con mi esposa y nuestros hijos durmiendo, y como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, mi esposa ve unas llamas afuera y se estaba incendiando, porque veía en la ventana, veía como llamas así.
y había incendio, no en nuestra casa, sino en la parte de afuera, donde había una zarzamora, pero las zarzamoras reventaban y saltaba todo y las llamas casi alcanzaban la casa, se alargaban así. Y nosotros allí, y mi esposa decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo le decía, confiemos en Dios, no, así no. Pero llegaron unos vecinos de al frente a esa hora que vieron y ellos comenzaron a sacarnos las cosas de la casa. Y nosotros nos sentamos en una roca que había, sentaditos en una roca. Y nos dolía porque estaban las llamas que alcanzaba la casa y salía humo ya. Pero no se quemó. No se quemó. Los bomberos llegaron ya ahí, demoraron un buen poco, ¿eh? Pero yo digo, nadie sabe el mañana. Tú te acuestas, duermes y no sabes qué va a pasar. Por eso debemos vivir siempre a cuentas con Dios. Siempre a cuentas con Dios. En la noche usted se acuesta, ore a Dios, entregue el día. Señor, me equivoqué, cometí esto, me pasó esta cosa, me ofendieron, ofendí. Pero todo dígalo, confiéselo, póngase a cuenta con Dios y pida perdón. Porque cuando usted pide perdón, Dios es fiel y justo para perdonarle. Él le va a perdonar. Porque ve la sinceridad de su corazón. No se duerma sin estar a cuenta con Dios. Ese es el espíritu, ese es el ser espiritual, que sabe que le pertenece a Dios, que sabe que si deja este mundo se va a ir con él. Por eso, caminemos en justicia, seamos justos, justos con los demás, justos con nosotros mismos y justos con el Señor. No caminemos en este mundo perdidos como sucede con muchos cristianos por allí. Seamos diferentes, comencemos esta vida porque Dios te va a dar la victoria, Él te va a dar la fuerza. Cierre sus ojitos un poco. Bendito Dios y Padre nuestro. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das. Tú eres fiel, siempre fiel. Tu fidelidad es para siempre. Señor, tú conocías el día, el momento en que vendríamos a ti. Aquel día cuando tuvimos un encuentro contigo. Señor, aquel día que tú nos amaste de tal manera y en la cruz, Señor, y diste tu vida para que nosotros pudiésemos también tener vida abundante. Hoy, Señor, estando en tus caminos, Señor, necesitados de nueva fuerza, necesitados de sabiduría para movernos en este mundo. Un mundo, Señor, que totalmente está fuera de lugar. Señor, hay mucha maldad. Tu palabra así lo dice, que la maldad aumentaría en este tiempo, que habrían rumores de guerra, Señor, por todas partes, y guerra, Señor, que habían terremotos en todas partes. Lo dice tu palabra. Este es el tiempo, Señor, que habían enfermedades, Señor, y hay enfermedades. Sí, líbranos, Señor, del mal. Líbranos, Señor, del enemigo, de aquel que nos acecha constantemente. Señor, queremos vivir una vida victoriosa. Queremos caminar en justicia, Señor, pero hay uno que nos estorba. Danos la fuerza para rechazar toda tentación que venga, Señor, en el nombre de Jesús, y poder ser un referente, poder ser un ejemplo para aquellos que no te conocen, que puedan verte a ti en nosotros, Señor, en nuestro andar, que vean a Cristo, que vean, Señor, al Salvador, no al hombre, al ser humano, Señor, que te no vean a ti, el Hijo de Dios, aquel que vino para salvar a este mundo. Señor, bendigo a cada uno de tus hijos, bendigo a cada matrimonio, cada familia, cada joven, cada niño, Señor, cada anciano, sea bendecido, renovado, recupere, Señor, todas las fuerzas que ha perdido, Señor. Que la fuerza del búfalo, Señor, nos sostengan. Que seamos, Señor, verdaderamente un referente, Señor, en este mundo que está tan mal y perdido, Señor, en el nombre de Jesús.
Danos la fuerza, Padre. Danos luz. Danos, Señor, esa paz y el gozo que necesitamos.